Quiero dar la bienvenida a Silvia La Iglesia, que es ingeniera informática con una amplia experiencia en gestión de proyectos, liderazgo, proyectos de administración pública, privada. Es jefa de proyectos en OESIA y ahora bueno, pues está encaminándose más al sector de la administración electrónica. Y bueno, vengo a presentar la charla que se lleva como título Yo para ser feliz quiero un blockchain. Así que muchísimas gracias, Silvia, y todo tuyo. Vale, muchas gracias, Cintia. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como os decía Cintia, soy Silvia La Iglesia, trabajo de jefe de proyectos software desde hace un montón de años y hace como 1 año y medio empecé a trabajar en una empresa que se llama OESIA y he tenido la posibilidad de empezar a trabajar en proyectos que de una manera o de otra están relacionados con tecnología blockchain. Yo realmente, para ser sincera, cuando empecé en este tipo de proyectos, a mí lo de blockchain me sonaba a Bitcoin, a criptomonedas y a poco más. Y sí que me sorprendió la aplicación que tiene en otros ámbitos. Entonces, la idea de esta presentación precisamente es esa. Primero, sí que en una primera parte, explicaros un poquito qué es esto del blockchain de una forma lo menos técnica posible, yo tampoco controlo los aspectos técnicos, y luego ya ver cómo podemos aplicarlo en otros ámbitos de negocio. Entonces, blockchain, ¿qué es esto del blockchain? Pues una cadena de bloques, ¿no? Su propio nombre lo indica, pero ¿de bloques de qué? Al final, blockchain es un registro de transacciones que tenemos en Internet. Para que me entendáis, constituye una especie de libro contable distribuido, porque lo tenemos en distintos nodos, y que es accesible a través de Internet. En cada uno de estos bloques que forman parte de la cadena tenemos un conjunto de transacciones. Pero, claro, ¿cómo surge esto del blockchain, ¿no? ¿A quién se le ocurrió esta idea? Pues hay un ejemplo que a mí me parece muy sencillo y que se entiende muy bien para que entendáis cuál es el objetivo del blockchain. Y es el problema de los generales bizantinos. Imaginaos que tenemos un ejército que tiene distintos campamentos con un capitán en cada campamento. En uno de los campamentos se enteran de la fecha y hora del ataque del próximo día. Entonces, claro, tienen que transmitir esa información a todos los campamentos, pero de una forma segura. Mandarán a un mensajero, pero el mensajero lo pueden matar por el camino, sustituir por otro, incluso se puede corromper. Pues ¿qué hacen? Previamente establecen un mecanismo de consenso entre todos los capitanes de los ejércitos para saber que ese mensaje me llega del receptor que yo estoy esperando y que además el mensaje es veraz, me llega de forma íntegra. Pues un poco pensando en esa idea, en ese problema, surge blockchain. Blockchain lo que pretende es garantizar la seguridad, la transparencia y la privacidad de todos los usuarios que realicen transacciones en Internet, ¿vale? Este es un problema que viene de atrás, no es algo nuevo, pero fue a finales de 2008 cuando alguien, un grupo de personas o una única persona, no se sabe, publicó en una lista de correo lo que se denominó el libro blanco de Bitcoin. Esa persona lo escribió con el seudónimo de Satoshi Nakamoto y lo que planteaba era el uso de una criptomoneda, el Bitcoin, para realizar transacciones en Internet, basándose en la tecnología que él denominó blockchain, que ahora os explicaré de qué va. Se piensa que posiblemente fuera un conjunto de personas. Esta es una de las personas, él es Dorian Nakamoto, que es una de las con las que se ha especulado que pudiera ser Satoshi, pero realmente posiblemente serían un conjunto porque necesitaría tener múltiples conocimientos informáticos, matemáticos, criptográficos, ya lo vais a ver. En 2010 entregó todas las llaves de todas sus contraseñas y todos los repositorios y no se ha vuelto a saber de él, o sea que a día de hoy sigue siendo una incógnita. ¿Qué definió Satoshi? ¿Cómo construyes una red de blockchain? ¿Cómo hacemos esta receta de nuestra felicidad? Pues en primer lugar necesitamos una red P2P, pero es una red con unas características especiales. Por un lado es una red distribuida. Tenemos la información distribuida en un conjunto de nodos que además todos ellos están en condición de igualdad. Ninguno es preferente por encima del otro. Por lo tanto, no es una red centralizada, al contrario, es una red descentralizada. No existe un nodo central al que se conecten los demás. Todos los nodos contienen copias de la información, con lo cual, además, es una red compartida. En segundo lugar, de alguna manera, tenemos que garantizar que la integridad de la información que estamos transmitiendo y también la autenticidad de la gente que se conecta a esa red. Eso Satoshi lo consiguió aplicando conceptos de criptografía. Por un lado, utiliza funciones hash, que es un algoritmo matemático que a partir de una cadena de texto obtienes un código de bits. Utiliza las funciones hash para cerrar los bloques de la cadena de bloques que va construyendo y además cada bloque contiene el hash del bloque anterior. De forma que si yo quisiera alterar el contenido de uno de los bloques de las transacciones, tendría que ir hacia atrás en toda la cadena hasta llegar al primer bloque, al bloque génesis de la cadena, algo que a día de hoy es prácticamente imposible. Por otro lado, utiliza el concepto de clave pública y clave privada, la criptografía asimétrica.
Para que me entendáis, no es exactamente lo mismo, pero en una transferencia bancaria normal que podemos realizar en cualquier momento, mi clave pública es mi número de cuenta, que se lo doy a cualquier persona y me puede hacer la transferencia. Mi clave privada sería el PIN de mi tarjeta o el usuario o la contraseña con la que yo accedo a mi banca online. Nadie puede obtener mi clave privada a partir de mi clave pública. Pues esto es un poco el mismo concepto. Y finalmente, y esta fue la idea disruptiva de Satoshi, que está relacionada con el problema que os comentaba antes de los generales bizantinos, es el mecanismo de consenso. Satoshi, para la red de Bitcoin, definió un mecanismo que es la prueba de trabajo, de Proof of Work, que consiste en que un conjunto de personas, que se denominan los mineros, realizan trabajos, que además se dice trabajos de minería, para cerrar un bloque. Esos trabajos consisten en resolver un algoritmo computacionalmente complejo, que requiere muchísima capacidad de computación, y de forma que el que resuelva primero ese acertijo, ese algoritmo, es el que puede cerrar ese bloque y está capacitado para hacerlo. Existen otro tipo de pruebas de consenso. Tenemos, por ejemplo, en otro tipo de redes las pruebas de participación, que consisten en que el que cierra el bloque tenga que tener un número determinado de monedas, o las pruebas de autoridad, en la que hay nodos que son autoridades y son los selladores que pueden cerrar los bloques. Pero claro, ahí estamos perdiendo ya un poco ese concepto de descentralización, de que no haya nodos centralizados que tengan el poder. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos ya la red P2P, tenemos las funciones criptográficas y tenemos el mecanismo de consenso. ¿Cómo funciona el blockchain? Pues vamos a pensar que yo así a lo grande voy a hacer una transferencia de un Bitcoin. Lo primero que hago es en una red de blockchain defino mi transacción y firmo esa transacción con mi clave privada. Pero a toda la red lo que transmito es mi clave pública, de forma que cualquiera en cualquier momento puede verificar que esa transacción la he realizado yo con mi clave privada. Además, mando la transacción a la red y los mineros que actualmente están trabajando en cerrar uno de los bloques siguen trabajando, la meten la transacción al bloque y siguen trabajando en resolver ese problema complejo. ¿Qué pasa? Pues que el primer minero que acaba resolviendo el problema tiene la capacidad de cerrar el bloque, pero es que además, y ahí viene la gracia del asunto, se lleva una comisión, que puede ser un tanto por ciento de las transacciones que se están realizando en ese bloque, una cantidad fija, depende mucho de la red de blockchain. Finalmente, ese minero cierra el bloque y lo transmite a todos los nodos de la red. Todos los nodos tienen una copia de todas las transacciones. Y además, en el caso de Bitcoin, esta red es pública, es decir, cualquiera podría acceder y ver las transacciones que se han realizado desde el inicio de la cadena. Bueno, pues obviamente el caso de uso más directo del blockchain son las criptomonedas, las monedas digitales. Perdonad. Como os decía antes, fue Satoshi el que en 2008 sentó las bases de la tecnología blockchain como la conocemos ahora y como se está utilizando actualmente. En el caso de Satoshi, lo que se gestionaba en una transacción era una moneda digital, un Bitcoin. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, cuando yo preparé esta presentación, que yo creo que fue a mitad, final de octubre, ese era el valor de un Bitcoin en el mercado, $7.775. Su valor máximo se alcanzó en diciembre de 2017, casi llegó a los $20.000. Pero haceros una idea de la volatilidad de estos valores. Cuando yo preparé esto, 2 o 3 días más tarde, el presidente chino dio una conferencia hablando de los beneficios del blockchain y de cómo iba a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Pues en esos días llegó a subir cerca de los $9.000 aproximadamente. Ayer, por la noche, estaba en un valor de $8.600. Esto puede subir, puede bajar, ha tenido una temporada de una bajada muy fuerte y ahora parece que se está recuperando un poco. Pasa con Bitcoin y pasa con otras monedas en otra medida porque no tienen este valor. Obviamente, pues con el auge del Bitcoin han surgido otras criptomonedas, muchísimas. Son las denominadas altcoins. Al final, para que os hagáis una idea, ahora montar una blockchain privada es muy sencillo. Se realiza en muy poco tiempo, hay páginas especializadas en montar este tipo de redes y también compañías grandes que están apostando por esto y además es relativamente barato. Aquí os nombro algunas, pero hay muchísimas más. Sí que os quería hablar simplemente de Ethereum. Ethereum es una red de blockchain que surgió a partir de Bitcoin, es un hard fork de Bitcoin.
Y Ethereum introduce el concepto de smart contract, de contrato inteligente. Un contrato inteligente es un contrato que es un programa matemático en el cual tú defines un conjunto de condiciones y que cumplen un acuerdo entre dos o más personas. Luego veréis cómo estos contratos inteligentes están cambiando la forma en la que se aplica blockchain en muchos negocios. Y bueno, obviamente el objetivo de esta presentación, no he querido meterme mucho en todo el tema de blockchain, tenéis muchísima información en la red, en todo lo que está relacionado con las criptomonedas, pero sí que quería que vierais cómo está cambiando blockchain la forma en la que funcionamos en Internet y la forma en la que se manejan los datos en Internet. Blockchain forma parte de la cuarta revolución industrial, que también nombraban en la presentación anterior, junto con otros conceptos como pueden ser el Big Data, el Internet de las cosas, la robótica, la realidad aumentada, etcétera. Ya que os voy a presentar algunos casos de uso en los que esto ya está funcionando. Uno de ellos es el almacenamiento de datos en la nube. Tenéis ahí un conjunto de plataformas, hay muchísimas más, no son las únicas, que ya están ofreciendo almacenamiento de datos en la nube de forma descentralizada. Seguro que conocéis los Amazon Web Services o similares. Son sistemas centralizados que son bastante vulnerables a cualquier ataque informático y además no pueden garantizar la integridad de la información que yo estoy almacenando en esos servidores. A través de blockchain no solo conseguimos eso, sino que además este tipo de plataformas están permitiendo que si yo tengo un disco duro de 1 tera y yo estoy utilizando únicamente la mitad del disco duro, esos 500 gigas los pueda subir a estas plataformas y compartirlo, a cambio de que a mí me den espacio en la nube de forma gratuita. Hay plataformas como MadeSafe y algunas otras que van mucho más allá. Lo que te permiten compartir es el procesamiento de tu ordenador que tú no utilizas, precisamente para esos trabajos de minería. Pero realmente si hay un caso de uso por excelencia del blockchain, más allá de las criptomonedas, es su uso en las cadenas de suministro. Si lo pensáis, al final, si tenemos una cadena de bloques, que es un conjunto de transacciones, es muy sencillo llevar el control de un ítem a lo largo de todo su ciclo de vida. Hay plataformas como Bex 360, que es una startup norteamericana, que permite montarte un blockchain para trazabilidad en cuestión de minutos y además por un precio bastante económico. Ya que os he puesto una noticia de Carrefour, que os animo a buscar el producto, Carrefour fue la primera empresa que en España aplicó blockchain a la trazabilidad alimentaria. Tiene un producto en su lineal de supermercados, que es el pollo campero, y lo que hace es que a través de blockchain garantiza que ese pollo no ha recibido tratamiento de antibióticos durante toda su vida. Se puede acceder y conocer a partir de la referencia del número que lleva de serie, saber cuál ha sido el ciclo de vida del pollo. Os animo a que lo busquéis. También se aplica en otros sistemas de suministro, por ejemplo en la gestión logística. Carreras es el primer grupo español que este año, en 2019, ha entrado a formar parte de un blockchain de transporte marítimo y terrestre. Lo que permite Carreras es transmitir a la red de blockchain la información de los movimientos que realiza, de los transportes que realiza y a su vez él se beneficia de información que comparte el resto de nodos, pues por ejemplo de las aduanas que forman parte de la red de blockchain. Obviamente esto supone un ahorro de costes bastante importante. Carreras utiliza una plataforma de IBM que es la IBM Trade Links y en la que están metidos también otros operadores logísticos. Y luego en un ámbito totalmente diferente, pero también dentro del suministro, la Generalitat Catalana está planteando la utilización de blockchain para garantizar la trazabilidad de los residuos. Al final la normativa europea nos exige saber por qué pasos pasa un residuo y blockchain nos permite garantizar esto. Os dejo allí una cita de Ginny Rometty, que es la CEO de IBM, una mujer que al final lo que nos dice es que da igual qué es lo que estemos moviendo, da igual que sea un Bitcoin, que sean personas, que sean animales. Al final, blockchain nos va a permitir hacer esa cadena de suministro mucho más eficiente. ¿Por qué? Pues porque nos garantiza la integridad de la información, pero además nos da trazabilidad y nos ahorra coste y dinero. Antes hablábamos de las claves públicas, las claves privadas. Pues obviamente otro mundo en el que podemos aplicar el blockchain es la gestión de identidades. ¿Qué pasaría si yo pudiera decidir qué información personal transmito a Internet? Si pudiera tener una cartera de identidades, que como veis ya la podéis tener si queréis, y puedo decidir qué parte de mis datos se utilizan para identificarme, no todos como ahora que tenemos que dar multitud de información. Esto obviamente se puede usar para identificación en Internet, pero también para otros sistemas muy útiles como podría ser el voto digital. Y antes hablaba en
al hablar de Ethereum, de los smart contracts, de los contratos inteligentes. Bueno, para que entendáis cómo se aplican los smart contracts a lo que se llama la tokenización de activos, pensad que yo quiero alquilar mi piso. Pues a través de plataformas como Slockit y otras similares, puedo definir un contrato, siempre un contrato privado, porque si no, no está amparado por la ley, en la que yo puedo decir que si el inquilino, puedo programar el contrato para decir que si el inquilino me hace un ingreso en cuenta todos los meses, la cerradura, que la tengo sensorizada y se conecta al Internet de las cosas, se abre. Y si hay un mes que el inquilino no me paga, la cerradura no se va a abrir. ¿Vale? Esto ya es posible para alquiler de bicicletas, de coches y lo podéis hacer a través de plataformas de este tipo. Entonces, obviamente, ¿cambiará blockchain el sistema de la notaría? ¿Es el notario del futuro? Pues, hombre, está claro que va a ser una herramienta en la que se van a tener que apoyar, pero de allí a que sustituya a los notarios, pues va un trecho bastante grande. Sí que es verdad que a día de hoy ya se puede utilizar para autentificar y certificar documentos. Hay plataformas, esta es Stempery, que es una plataforma de una startup española, y lo que nos permite ya es autentificar la creación de composiciones digitales en Internet. No permite realizar otro tipo de acuerdos, como podrían ser acuerdos prematrimoniales o similares, porque legalmente no está todavía contemplado, pero la normativa europea ya está empezando a plantearse legalizar este tipo de contratos. Y bueno, ya finalmente me vais a permitir que os presente uno de los proyectos que estamos trabajando actualmente en OESIA. Estamos trabajando con Open Canarias para el Gobierno de Aragón en aplicar blockchain a un ámbito totalmente diferente a los que hemos hablado, que es el sistema de la contratación pública. En este proyecto lo que estamos realizando son dos fases. En una primera fase utilizamos tecnología blockchain basada en la red Ethereum para que el sistema de registro de las ofertas se realice de forma descentralizada e íntegra. Una vez que yo he presentado mi oferta como empresa, que nadie pueda alterar esa información, tampoco acceder a ella. Estamos utilizando, obviamente, redes privadas, no redes públicas como la de Bitcoin. Y, por otro lado, en una segunda fase, aplicar el concepto de contratos inteligentes, de los smart contracts, para calcular los criterios de baremación, los objetivos, obviamente, no los subjetivos. Y bueno, hay muchísimo más blockchain. Pensad, por ejemplo, en el sector de la salud. ¿Qué pasaría si yo pudiera compartir mi historia clínica de forma descentralizada y además pudiera compartir solo la información que quiero? En el sector de la gobernanza digital, de las ciudades inteligentes. Existe una ciudad actualmente en Texas que se está montando basada únicamente en tecnología blockchain. Todos los contratos que se realizan a través de smart contracts, utilizando la red Ethereum, y además conceptos como la electricidad se transfiere de forma compartida y descentralizada a todos los habitantes de la ciudad. Va mucho más allá, se puede aplicar en seguros, obviamente en sistemas de mensajería digitales, etcétera. Entonces, bueno, que yo no puedo ahondar más ahora en estos temas, pues cuestión de tiempos, pero sí que os invito a que entréis y que conozcáis todo lo que hay detrás de blockchain. Desde mi punto de vista personal, blockchain es una tecnología emergente. Hasta ahora es en auge, pero vamos a tener que ver cómo se estabiliza. Vamos a tener que ver cómo las empresas empiezan a invertir en ella. Tenemos ya grandes empresas como IBM, que ha montado la plataforma IBM TradeLinks para la gestión logística, pero también IBM Food Trust, que es para la trazabilidad alimentaria. Tenemos, por ejemplo, aquí en España, BBVA también está empezando a operar a través de redes blockchain. Es decir, tenemos que ver cómo a través de los años las empresas invierten y a partir de allí habrá parte de la tecnología blockchain que obviamente se va a estabilizar y se va a quedar y otra parte pues que habrá que ver cómo funciona. ¿Vale? Y nada, simplemente agradeceros a todos el haber estado aquí, a mi mentora Marta, a la organización y bueno, que alcancéis la felicidad sea a través de un blockchain o sea como sea. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, tanto ahora como más tarde. Muchísimas gracias, Silvia. Ha sido, la verdad, que una exposición sobre las posibilidades, ¿no?, y futuro de blockchain bastante interesante. Y yo creo que tiene que haber preguntas. A ver, por aquí, venga, ¿quién se anima?
Hola, buenos días. Te voy a hacer una pregunta que hicieron una vez en una charla de blockchain que estuve, me hizo mucha gracia, y es que si nos puedes contar quiénes son los mineros. Los mineros son esas personas que, en concreto en la red blockchain, también en otras redes, participan en el cierre de los bloques. Al final lo que hace la red es que cada vez que hay que trabajar en un bloque y cerrarlo, transmite un código que se llama el número nonce, que determina cómo tiene que construirse el hash para que tiene que cerrar ese bloque. Eso requiere un trabajo tremendo, entonces de ahí viene lo de la minería, ¿no? De estar allí todos trabajando. A día de hoy existen numerosas granjas que se llaman de mineros que están trabajando en esto, sobre todo en países en los que la electricidad es mucho más barata, porque esto, recordemos que el impacto del blockchain en el medio ambiente es tremendo. ¿Vale? Entonces los mineros son eso, las personas que están trabajando en cerrar los bloques. Inicialmente de forma bastante altruista, desde luego ahora no lo es. Ahora, pues obviamente siempre se han llevado una comisión, pero con estos valores que estamos trabajando, pues las comisiones son bastante altas, ¿vale? Entonces, de hecho hay empresas que se dedican únicamente a eso, a minar bloques. Vale, o sea, que son empresas o personas. O particulares, o en general son grupos organizados, no suele ser una persona, pero bueno, tú misma, de hecho ahora ya hay móviles que pueden constituir un nodo blockchain y te puedes poner a minar datos. Lo que pasa es que tus posibilidades de cerrar un bloque son, vamos, imposibles. Vale, gracias. ¿Alguna más? Si lo podéis pasar por detrás. ¿Me hacéis un favor? Hola, buenos días. Mi pregunta va sobre todo por el ejemplo que has puesto respecto al alquiler de viviendas, y lo que me pone de manifiesto, y en cada charla de blockchain que asisto me queda, es la enorme colaboración que tiene que haber entre el sector jurídico y el sector informático. Sí. Porque ese ejemplo, por ejemplo, hoy, a fecha de hoy, ley en la mano, sería imposible porque está chocando totalmente con el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Eso es. A día de hoy hay ámbitos en los que no se puede aplicar porque legalmente no es posible. Sí que existen ya contratos privados. Stamperi permite hacer contratos de alquileres y demás. Obviamente no en el sector inmobiliario. A día de hoy es imposible. Yo creo que deberían ir de la mano. El problema es que yo creo que el sector jurídico lo ve como una posible competencia, como una manera de que a futuro se van a quedar sin trabajo, y realmente no es así. Tiene que ser una herramienta que les ayude a ellos en la toma de decisiones y a realizar su trabajo diario. Entonces, tenemos que llegar a ese consenso. Es verdad que Europa se está empezando ya a meter en estos temas, pero hay mucho camino por hacer para que esto realmente pueda aplicarse a casos reales. Vale. Pero bueno, sí que hay pequeños contratos que ya podemos realizar. ¿Alguna pregunta más? Sí. La verdad, un comentario acerca de eso, que leí que ahora en todo proyecto de desarrollo de software iba a haber un papel nuevo, un equipo, una persona nueva que va a ser un abogado. Yo creo que vamos a llegar a eso, no solo en blockchain, sino en muchas tecnologías. Yo, no quería hacer una pregunta, solo quería hacer un comentario porque trabajo en carreras y estamos con el proyecto del blockchain y la verdad es que es un proyecto muy interesante, estamos aprendiendo mucho y, de hecho, alguno de mis compañeros que está por ahí son los desarrolladores y la verdad es que es una maravilla. Me ha gustado tu charla porque me ha dado otro punto de vista, porque, claro, yo solo conozco la parte de la cadena de suministro y toda la parte del Bitcoin y tal y cómo surgió, pues me ha parecido muy interesante. Me alegro, muchas gracias. Yo creo que es importante también que veáis que hay muchas empresas españolas, Carreras es una de ellas, que está apostando por esta tecnología, tanto en el ámbito de la logística como en otros ámbitos. Y el hecho de que la administración pública también esté apostando ya por blockchain dice mucho de ver si realmente esto va a funcionar a futuro o no. Muchísimas gracias, Silvia. Vamos a cerrar de momento lo que es esta charla, ¿vale? Luego tenéis en el coffee break, podéis hablar con él.